Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué oportuno que hoy vamos a conversar con Sebastiana Barraez. Sebastiana, ¿ya? ¿Sí? Empezaron a entrar. Bienvenidos, bienvenidos. Sebastiana, imagínense ustedes después de este proceso electoral y de lo que viene nuevamente en Barinas, territorio donde Sebastián ha denunciado tantas cosas y ha estado tan atenta sobre las incursiones de grupos armados. Y por supuesto todo eso tiene que ver con zona gris, con que Venezuela es zona gris, ese trabajo de investigación al que le hemos referido, donde tenemos, por supuesto, innumerables pruebas y bastantes documentos y fuentes vivas que apoyan y documentan justamente toda la complejidad de territorios que están en estado difuso, ambiguo, porque hay vacío de Estado, que eso es justamente lo que le interesa a quienes ocupan ilegalmente nuestro territorio, a quienes se encompichan con las bandas armadas y con el crimen organizado, y quienes están realmente con un empeño brutal de expansión peligrosísimo hacia Colombia, y para ello también hay suficientes evidencias. Entonces, la idea es documentar ya con alguien tan informada como Sebastiana Barraez cómo estos grupos armados, llamados grupos armados no estatales, vienen operando, siguen haciéndolo también en Colombia y están aliados con el narcotráfico, porque esa es la parte también que es muy grave para la soberanía, y es muy grave, por supuesto, que ya está solicitándome Sebastiana, ya digo mi Sebastiana, y que tiene que ver justamente con el interés de esas bandas armadas en el vacío del Estado. ¿Cómo estás, Sebastiana? Bienvenida. Hola, Ibellice, gracias por la invitación. Bueno, yo voy a arrancar con lo más noticioso. Ya vamos a hablar de todo lo que significa ese territorio que tú también conoces, que termina siendo difuso o propiedad de las bandas armadas, del crimen organizado, del narcotráfico y de todas esas bandas que se aprovechan de la ausencia o el vacío del Estado, o la complicidad y la sinergia de entes e incluso de otros países para permitir usufructuar nuestro territorio y enriquecerse o mantenerse en el poder. Pero va a repetirse un proceso electoral en Barinas, y durante las elecciones pasadas, las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre, yo leí que tú habías referido que el ELN había tomado algunos puestos, unos centros de votación, y habían presionado para que los votantes que participarían en favor del sector opositor, del candidato opositor, en este caso la candidata de oposición en el estado Táchira, pues los hicieron huir. El ELN los expulsó y los amenazó. Debe haber sido muy violento. No sé, cuéntanos tú qué sucedió realmente, que es de tanta gravedad. Bueno, realmente no fue, digamos, tan violento, ¿no? Ujú. Porque ahí hubo una particularidad, y es que la, la comunidad que ya tiene bastante tiempo lidiando con estos personajes son del Ejército de Liberación Nacional. Ocurrió en el municipio Seboruco, en en dos centros de votación. Al primero que llegaron, el centro de votación Palmarito, pues las personas que se encontraban allí en cola, lo primero que Ujú. encontraron fue que estos individuos les decían que por quién iban a votar. Entonces, el que decía que iba a votar por algún candidato de la oposición, bien fuese el caso de Lady Gómez o de Fernando Andrade, entonces le decían, no, apártese para acá porque solamente van a votar los que lo van a hacer por Freddy Bernal. Esto ocurrió curiosamente después de que Freddy Bernal emitió un sonido interno muy airado a través de sus redes. Se eh, filtró, sí, estaba sí, alterado. muy alterado, y extrañamente al rato estos grupos, esta gente del ELN,
que ya nosotros hemos denunciado puntualmente, incluso desde el momento en que se instalaron en Seboruco y desde el momento en que realizaron entrevistas, reuniones con asambleas, con gente de diferentes aldeas de este municipio y de otros cercanos, pues estos individuos se pararon allí en la puerta, según los testimonios que obtuve de las personas que estaban ahí. Una persona me dijo que ingenuamente, cuando ellos le preguntaron, ¿usted por quién va a votar? Y ella dijo que por X de la oposición, el señor le dijo, pase para allá, pase para esta fila. Pues para esta fila era que donde iban colocando a los que no iban a votar. Hubo un detalle interesante que a pesar de todo debo reconocer, y es que ahí el Plan República no fue tan sinvergüenza, porque por lo menos el muchacho que se encontraba ahí, eran dos, un muchacho y una muchacha, soldados, el muchacho por lo menos le dijo al tipo de la guerrilla, usted no debe estar aquí, usted incluso me está faltando el respeto. El tipo le dijo que tenía que cerrar el centro de votación. Varios miembros de mesa con quienes también conversé me dijeron que ellos estaban obviamente dentro de la institución y ellos, estos tipos guerrilleros que además estaban armados, pues intentaron presionar como para que cerraran el centro de votación, y eran algo así como las 3:30 de la tarde y todavía había bastante gente en cola. Pero digo que el Plan República, con todo, debo reconocer que actuó porque entiendo que varios de los miembros de mesa o de testigos hablaron con sus diferentes organizaciones partidistas, y eso ameritó que el encargado del Plan República en el municipio enviara a un grupo de funcionarios, y los guerrilleros, cuando se dieron cuenta que por lo menos en un centro en particular, que ya esta comisión venía, pues me imagino que recibieron, váyanse porque ya van para allá, no sé, el caso es que se fueron del centro de votación. Ahora fíjate, perdón, termina. Sí, al otro centro le colocaron candado en la puerta para impedir que entraran. O sea, se fueron por lo pragmático ya, sí, no entran y ya está, no hay diálogo exacto, posible. Ahora, exacto. Sebastián, yo por supuesto te sigo mucho, sobre todo la vida que significa estar tan cerca de, o convivir con la guerrilla realmente, ¿no? Porque el resultado es que los guerrilleros o los insurgentes están en territorio venezolano, eso está suficientemente comprobado. Y es más, conviven en esa convivencia, pues muchas veces hay un intercambio de servicio por pago, es decir, todo lo que significa, y llegando incluso a comportarse como una autoridad. Han entregado agua o camiones cisternas, han resuelto algunos problemas de servicios públicos, llegaron a repartir bolsas de comida, en fin, tienen una actitud y un comportamiento legítimo, que se lo permite, por supuesto, el régimen, porque eso no ocurriría si las instituciones funcionaran y si las instituciones impidieran, pues, que unos entes ajenos al Estado se comportaran de esa manera. La comunidad termina cediendo por necesidad, conviviendo, porque prefieren entenderse con la guerrilla que con el chavismo. ¿Cómo se resuelve eso en la dinámica diaria? A ver, lo que pasa es que la situación es un poco compleja si lo vemos desde el siguiente punto de vista. O usted colabora con ellos voluntariamente, colabora por la fuerza, o sencillamente pues queda aislado. Una de las cosas más comunes que hemos podido ver en esa dinámica de la frontera es que muchas personas han encontrado cómodamente, digamos, ser colaboradores de la guerrilla. Esto no es nuevo, esto ha venido pasando desde hace años, pero debo reconocer que antes había una especie de conquista ideológica. La guerrilla, antes de la llegada de Chávez al poder, funcionaba de manera distinta en la frontera.
también porque existía un factor muy importante y era que la Fuerza Armada, con todos y los defectos que pudiera tener en aquel momento, tenía clara la misión de defender el territorio y la soberanía. Y por supuesto, para nada eran amigos de la guerrilla, al contrario, se declaraban y eran enemigos de la guerrilla. Los perseguían, los expulsaban del territorio venezolano y los guerrilleros no sentían amparo de la guerrilla. Ahora, en esa oportunidad, en esa época, en esas décadas, mucha gente de la población también convivía con la guerrilla. Convivía. La guerrilla hizo un plan, y Bellice, y la estimada audiencia tuya que nos ve, hizo un plan hace muchos años que incluso, entre otras cosas, consistía en embarazar a muchachas venezolanas para poderse asegurar los combatientes del futuro. Y ese futuro llegó. Ese futuro llegó. Muchos de esos hijos de guerrilleros pues se hicieron venezolanos, son venezolanos, nacieron de mujeres venezolanas y muchos otros lo hicieron por la vía de la fuerza, porque sencillamente los llevaban a territorio colombiano, los entrenaban y paré de contar. Pero ahora lo que está sucediendo es más trágico aún, porque esta guerrilla colombiana, que no es perseguida para nada por la Fuerza Armada, al contrario, recibe el aval y la tolerancia de la Fuerza Armada, pues no solamente es que conquista a la población a través de cosas como esas que usted explicó, que si arreglan escuelas, que si dan ayudas, que se dirimen problemas entre vecinos y colaboran con la población civil, sino que es que responden a grupos delincuenciales y para completar, pues reciben el apoyo y el respaldo de funcionarios del gobierno y trágicamente, y esto es bien doloroso decirlo, pero incluso de gente, de vecinos que pertenecen a los consejos comunales, gente que las usan como carne de cañón, que los envían sencillamente, me imagino que reciben alguna orden para que desde Caracas cualquier jefe de capital les da la orden y estos dirigentes locales, comunales, le dan respaldo a la guerrilla colombiana. Ahora, yo me pregunto, Sebastiana, un gobernador en territorio que ocupado por la guerrilla, un gobernador en Táchira, en el mismo Zulia, donde tiene un peso importante, o lo que está pasando en Barinas o en Apure, ¿cómo gobierna sin un acuerdo con la guerrilla, si al final la guerrilla convive con las instituciones del Estado? Tiene que haber algún tipo de comunicación, ¿no? Eso hay que sincerarlo. Tienes que saber si tienes, porque tú no tienes poder de fuego, no estás en guerra, no estás enfrentando nada, no lo están enfrentando las instituciones, y ellos están metidos ahí y son ellos los que imponen la ley, y eso justamente es lo que nosotros llamamos zona gris. Sí, pero a ver, una cosa es la colaboración que puedan prestar, la tolerancia que le puedan permitir a algunos gobernadores a la presencia de la guerrilla, y otra es el silencio, porque bueno, son hombres armados, son personas no claramente identificadas, y creo que de alguna manera fue lo que nos sucedió en Táchira, sobre todo en los últimos años. Creo que la gobernadora no tuvo la fuerza, no tuvo la osadía de enfrentar y denunciar la presencia de la guerrilla, porque existía un personaje. Tenía a Bernal montado aquí y a la guerrilla del otro lado. Claro, por eso. Porque es que, a veces uno, es decir, yo me hago la misma pregunta que tú, pero al mismo tiempo digo, pero y sobreviviría si hacía la denuncia, si podía enfrentar ello. ¿Hay capacidad de un mandatario regional en estas condiciones para enfrentar la guerrilla? Mira, yo no sé cuáles sean exactamente las consecuencias, no las hemos tenido hasta ahora, pero lo que sí es cierto es que la guerrilla avanzó de manera acelerada desde que Frei Bernal llegó como protector del Táchira. Y por supuesto, yo creo que
uno de los errores de Lady Gómez desde el principio fue no haber enfrentado esa situación. Ella prefirió ocuparse de otras funciones como gobernadora y no de enfrentar a Freddy Bernal y el avance de la guerrilla en territorio tachirense. En el caso de algunos estados, como el caso de Apure, existe una situación distinta. ¿Por qué? Porque es que el propio gobernador o el exgobernador Ramón Carrizales, según lo señaló el que era alcalde mayor, Jorge Rodríguez, padre del general Rodríguez Torres, señaló en una oportunidad ya hace años, directamente a través de un programa de radio, nosotros lo publicamos el sonido, donde el señor le dijo directamente a Carrizales que estaba relacionado con la guerrilla y le decía que había metido a la guerrilla dentro del partido y dentro de la gobernación. Pero y eso durante, es verdad. Claro, por supuesto. Eso se lo dijo el papá de Rodríguez Torres, se lo dijo a Carrizales. Pero hay una cosa que con el tiempo ha empezado a ser sumamente evidente. En Apure, la gran mayoría de los dirigentes políticos, sociales, empresarios, tienen relación con la guerrilla, han tenido relación con algún grupo guerrillero o del Ejército de Liberación Nacional o alguna de las facciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero ahora eso ha avanzado a un nivel superior, porque es que ahora ya no solamente es la relación con la guerrilla, es la relación con grupos narcotraficantes. ¿Por qué? Porque la guerrilla antes era custodio de sembradíos de coca en territorio colombiano. Pero ahora no, ahora transporta. Ahora no, exacto. Y ahora usan nuestro territorio de manera descarada y abierta. La guerrilla lo ha venido usando desde hace años, pero ahora son los propios grupos narcotraficantes que incluso nosotros tenemos grupos, por ejemplo, mexicanos enfrentados entre sí en territorio venezolano. Y le puedo decir una cosa, y Belliza, con absoluta certeza y preocupación. Nosotros estamos a punto de convertirnos en un territorio liberado de grupos narcotraficantes y guerrilleros, en donde las únicas verdaderas víctimas va a ser la población civil. Y nosotros estamos a riesgo de perder, sin duda alguna, y estamos a punto de perder parte importante de nuestro territorio en manos de grupos narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros. Ahora, fíjate tú, Sebastiana, sin ánimo de querer ser pesimista, ¿no? Pero si no ha podido Colombia, que además de institucionalmente, digamos que aun cuando pudo haber estado infiltrado por los guerrilleros, pero el poder del Estado hizo un esfuerzo para acabar con la guerrilla y además contó con el apoyo concreto militar de Estados Unidos y allí está, pues. ¿Qué va a pasar en Venezuela? O sea, irán tomando territorio, esto pasa a ser territorio libre. Bueno, es que eso es el plan. El plan es justamente eso, tomar Venezuela, y que de hecho está siendo tomada y expandirse en la región. Eso es el planteamiento de Zona Gris. Claro, el problema es que yo haría una gran diferencia con relación al caso de Colombia, porque Colombia no solamente es que es el territorio que produce la mayor cantidad de droga, yo creo que del mundo. O sea, el problema es que Colombia es un país productor de droga. ¿Okay? Sí, es verdad. Esa producción de la droga ha logrado permear el poder político, el poder empresarial, es decir, ha logrado penetrar diversos sectores de Colombia, y eso yo creo que si hay algo que evidenció toda esa situación. El poder económico, es mucho dinero. Entonces mucho dinero, sin duda alguna. Llega a ser un factor de peso importantísimo en la economía colombiana. Sin duda, la perversión, la peor perversión, y que es donde yo creo que definitivamente Colombia tenía esa guerra perdida, fue cuando los grupos narcotraficantes reciben el respaldo de los grupos guerrilleros, porque entonces tenían protección, tenían cubiertos territorios, y además de eso, pues la guerrilla vendía un discurso de tipo ideológico. Yo creo que la situación nuestra
pues no es así. Nosotros realmente somos un territorio es decir, no es que no estemos produciendo. Ya nosotros hemos visto que en algunos sectores de la frontera se produce, pero nosotros no tenemos esos niveles de producción porque tampoco el territorio lo permite. Nosotros para lo que sí sirve Venezuela es para hacer puente, para utilizar nuestro territorio para el paso de la droga que produce Colombia. Ahora bien, uno podría preguntarse si eso es inevitable. Yo creo que no lo es. Yo creo que es precisamente ahí donde la Fuerza Armada tiene que cumplir con su función. Y es lo que yo he venido insistiendo como letanía y diciendo, la Fuerza Armada no está para ocuparse de actividades que no le son competentes. La Constitución le dice claramente y con justa razón que la función de la Fuerza Armada es defender el territorio y la soberanía, pero la Fuerza Armada está ocupada y además creo que fue un ardid bien montado por Hugo Chávez para la destrucción de la institución castrense, ocupado en otras cosas, ocupado en miles de empresas en las que no tiene ninguna razón de ser y la verdadera función no la cumple. Para ellos sí tiene razón de ser porque viven de esos negocios. Sí, bueno, el problema es que no cumple con la función esencial, que es defender el territorio y la soberanía, y yo creo que en eso debemos insistir los venezolanos. Nosotros tenemos que insistir en la Fuerza Armada, aunque a la gente no le gustan los militares, aunque la gente diga que esos militares es que sí corruptos, que no, yo no sé qué nivel debe tener eso, pero yo creo que todos los venezolanos debemos insistirle a la Fuerza Armada que cumpla con su función esencial, es decir, que cumpla con la Constitución. Que a mí no me interesa tener una Fuerza Armada que se ocupe de construir carreteras, que se ocupe de cuidar hospitales, que se ocupe... No, la Fuerza Armada tiene que ocuparse de su función esencial. Por ejemplo, pero es que ahí está la clave. Ya no es una institución, es decir, aparte de lo que ha sido la fractura del Estado venezolano, la disolución, pues incluye a la Fuerza Armada. ¿Quiénes ahorita, es decir, entre lo que uno recuerda que era la institucionalidad, los comandos, o sea, la jefatura, porque tú veías incluso un militar uniformado y sentías respeto, y ahora pasa lo contrario, y eso es terrible para cualquier ente. ¿Quiénes son los jefes militares realmente dentro de la Fuerza Armada venezolana? Y sigue siendo esa creencia tradicional que quien tiene el poder de fuego, ¿hay poder de fuego en la Fuerza Armada realmente, en la venezolana? ¿Y quiénes son los personajes clave allí, en la actualidad? A ver, no, obviamente que en la Fuerza Armada hay poder de fuego. Que no tenga la fuerza de antes es otra cosa, pero claro que lo hay. Ahora, lo que sí ha cambiado es un poco la estructura de poder. Ya, por ejemplo, los comandantes de los diversos componentes, ya ellos no tienen el poder de su componente. Ese poder que ha sido disuelto en diferentes comandos, pues lo tenemos. Ha sido disuelto deliberadamente, ¿cierto? Por supuesto. Es que yo creo que esa fue precisamente la estrategia que Hugo Chávez se planteó después del golpe del 11 de abril, cuando él se dio cuenta que los militares en cualquier momento lo iban a sacar del poder. Entonces montó toda una estructura que arrancó a partir del año 2004 y que ha llevado a lo que es la Fuerza Armada hoy. Una Fuerza Armada politizada, una Fuerza Armada con el poder fraccionado. Pero respondiendo a tu pregunta, el poder realmente en la Fuerza Armada lo tienen los jefes de las regiones de defensa integral. Y sobre ellos, digamos, como máximo jefe militar, está el general Hernández Lares, que es el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada y que es por estructura el máximo poder dentro de la institución castrense. Ahora, creo que no hay más. Creo que no hay más. Creo que de ahí están los jefes de las redes y lo otro es sencillamente caciques locales, caciques de acuerdo al cargo que ocupen, en la situación que están, el podercito local que le da a un militar tener un determinado cargo en algunos sitios. Ahora, no sé qué versión tienes tú. A mí me dijeron que en la decisión, en el caso de Barinas, que íbamos a arrancar, había pensado que arrancáramos con lo que pasó, el incidente militar gravísimo del Plan República con las elecciones,
Y bueno, nada, es un tema apasionante que tú manejas muy bien, pero que el responsable del secuestro de esas 3 actas en Barinas, quien dio la orden desde Caracas fue Diosdado Cabello, y que a partir de allí se generó todo ese incidente lamentable que reveló, pues, no solo que el Consejo Nacional Electoral no tiene el control, que el Plan República hace lo que le da la gana, que no hay condiciones para elecciones, es decir, las consecuencias que finalmente han terminado anulando un resultado electoral que fue a favor de Freddy Superlano y que ahora lleva un nuevo proceso para el 9 de enero próximo. ¿Qué versión tienes tú de lo que ocurrió en tanto la acción militar? Bueno, a ver, yo lo que creo es que el general que retuvo las actas, pues no estaba respondiendo a un acto propio. No hay realmente ningún militar en Venezuela que pueda hacer eso. En estos días yo escribí algo diciendo que los militares no eran realmente el poder en Venezuela. Entonces mucha gente me decía, pero ¿cómo no va a ser el poder? Pero si ellos son el verdadero poder, no es cierto. Los militares no son el verdadero poder en Venezuela, no tienen el verdadero poder en Venezuela, más allá del poder que pueden tener las armas ante una conversación que usted pueda tener con alguien y que le coloque las armas encima de la mesa. Y punto. Los militares no tienen poder, los militares tenían poder antes, incluso tenían poder mucho antes de la llegada de Chávez al poder. Yo creo que lo tuvieron como hasta el 2002, 2004, pero a partir de ahí realmente no hay poder militar en Venezuela. Los militares que sostienen a Maduro en el poder, bueno, porque existe la figura institucional de la Fuerza Armada, pero yo digo que alguien tendría poder, por ejemplo, si la Fuerza Armada lograra hacer cumplir la Constitución, por ejemplo. Uno diría, caramba, tiene poder la Fuerza Armada, pero no tiene poder para eso. No tiene poder, por ejemplo, cuando la Fuerza Armada, a través del general Padrino López, hizo que un organismo con falla de legalidad y de legitimidad como la Asamblea Nacional Constituyente modificara la ley orgánica de la Fuerza Armada y se inventara una ley que llaman ley constitucional, y la ley constitucional no existe en nuestra estructura jurídica de país. Ahora, eso sí diría uno, la Fuerza Armada tiene poder. La Fuerza Armada tendría poder si fuera capaz, por ejemplo, de expulsar del territorio venezolano a la guerrilla y a los paramilitares. Que combatiera el narcotráfico, claro. Y combatiera el narcotráfico y impidiera la cantidad de pistas de aterrizaje que hay. A mí me da risa, por ejemplo, ver que dicen, hay 3 pistas, tumbamos una pista de aterrizaje aquí, explotamos otras allá. Mentira, dañan una pista de aterrizaje y sencillamente después la vuelven a reparar. Y las pistas de aterrizaje proliferan en nuestra frontera como las cotufas frente a una película. O sea, eso es una realidad brutal que nosotros tenemos en la frontera. Hay pueblos que están viviendo de eso y dicen, hay gente que sale, pueblos completos que salen y viven exclusivamente de hacer pistas de aterrizaje para el narcotráfico, como ocurre en el estado Zulia y en el estado Apure, y de colocarle las luces, el alumbrado, cuando aterrizan las aeronaves. Que tumben una aeronave, a mí me parece francamente que eso casi es una burla. Una aeronave donde nunca aparece el piloto. Y me imagino que todo aquello que tiene que ver con la formación militar, con la preparación, que también en una época pues se llevaba con dignidad dentro de la Fuerza Armada, ya no existe. ¿Quiénes ingresan a la Fuerza Armada? Los que quieren el negocio, los que quieren entrar y formar parte de esos negocios porque ilegales, porque es un modo pues de dinero más fácil, más accesible a lo que les interesa como futuro. Mira, eso ha cambiado recientemente, ¿sabes? Por ejemplo, el año antepasado, 2019, no había gente que realmente quisiera entrar, no se inscribían, no querían participar dentro de la Fuerza Armada, obligaban a los que estaban a que tuvieran que traer, así como el 1x10 ese que aplica el partido, mire, bueno, así hacían lo mismo los militares, tienen que traerse uno para que los inscriba, y eso significaba que podía salir de fin de semana, cosas de ese tipo. Bueno, la situación ha cambiado, entre otras cosas, ¿por qué?
están intentando ingresar muchos, ahora, muchos muchachos, porque eso tiene varias garantías. Una es, muchos entran ilusionados con una carrera militar, pero otros sencillamente entran porque también hay muchos grupos irregulares que están avalando la entrada de esos muchachos a la institución castrense para que reciban entrenamiento, para que reciban armas, para que conozcan cómo funciona la institución. Esto antes era muy raro, pero ocurría. Por ejemplo, yo lo vi con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación. Una vez voy a contar un hecho que me impresionó mucho. Yo fui a Chorrosquero, a un sitio, a una reunión. ¿Chorrosquero en dónde? Esto está por la zona de Barinas, Apure. Okay. Y nada, nos metimos por ahí, realmente era una carreterita para salir al final del río y cosas. Íbamos a hacer una entrevista con unos periodistas españoles y cuando llegamos ahí, el muchacho que nos recibe, es decir, el comandante del pueblito, bueno, era un caserío, se presentó y demás, me dijo que nos iba a llevar hasta el campamento. En efecto, él nos llevó al campamento, hablamos con el comandante del campamento y algo así como 6 meses después, yo vi a ese muchacho en una alcabala y el muchacho era el que estaba en el puesto vestido con el uniforme militar. Yo me quedé muy impresionada cuando lo vi. Yo iba manejando mi camioneta, lo miro y me quedo impresionada porque, por supuesto, inmediatamente lo reconocí. Lo que hice fue que rápido traté de no bajar el vidrio completo, sino un poco. Dije, este muchacho va a saber que yo lo reconocí. Me quedé muy impresionada y nada, él me hizo señas que pasara y demás. Lo curioso es que adelante habían dos más de la misma guerrilla que estaban vestidos con el uniforme del ejército. En ese momento no entendía eso, entendí luego que fue una estrategia, es una estrategia de la guerrilla, pero también peligrosamente de los grupos paramilitares y de bandas criminales que necesitan que los muchachos entren a la institución armada para que reciban conocimiento en el manejo de armas y de entrenamiento. Imagina. Y está entrando mucho, a muchos los están rechazando, obviamente muchos entran, muchachos drogadictos, o bueno, llegan o quieren entrar, no digo que están ingresando, pero muchos son muchachos con problemas de consumo de droga. Hace poco incluso tuve el relato por un incidente que hubo en una escuela de estas donde iban a entrar los muchachos. Muchos llegan con piercings, con tatuajes, con las cejas sacadas, se sacan las cejas y se las pintan, o sea, cosas así que de repente, no, ese no puede entrar, entonces los rechazan, ¿no? Pero están intentando entrar muchísimos muchachos sin ningún tipo de preparación. Eso lo he visto más reciente, más de los últimos tiempos, pues del último año. Ahora, Sebastiana, y la presencia de iraníes y de rusos, sobre todo a partir del incidente de Apure, se habló que movilizaron algunos para allá para control de todas las comunicaciones y la electrónica. Sí, los rusos son más finos, no es así, no son desechables propiamente, no son, sí, no, traen gente experta que, por cierto, algo que a mí me ha resultado sumamente indignante y que yo creo que a los militares les debería resultar indignante. Los rusos, por ejemplo, cuando llegaron a Rubio, que es mi pueblo natal, se instalaron allí en el batallón La Tucarena, que por cierto fue donde inició carrera el general Padrino López. Y en ese puesto, en esa instalación militar, los rusos llegaron y los rusos no le permitieron a los militares venezolanos que tuvieran injerencia ni en las actividades que ellos estaban haciendo, ni en nada relacionado con ellos. Se ubicaron en una parte dentro de la instalación militar que tenían ellos solos, que controlaban ellos solos, porque incluso llevaron sus propios alimentos. No comían los alimentos propios, sino sus propios alimentos. ¿Qué hacen los rusos? Y ese detalle, en el caso de Apure, es porque ellos han estado, lo cual yo considero un acto de traición a la patria por parte de la Fuerza Armada. Le han permitido a los rusos hacer una especie de estudio del territorio venezolano,
Ellos tienen medido todo el territorio venezolano, han sembrado cosas en nuestro territorio, aparatos, equipos, se han instalado, yo lo puedo decir en el caso del Táchira, ellos hacen una especie de planimetría de todo nuestro territorio y igual en Apure, igual en Amazonas, igual en Bolívar, en todos los sitios de frontera lo han hecho. Esto ha sido un trabajo específico de los rusos. ¿Qué buscan con eso? No lo sé, pero sin duda que han sido autorizados por el gobierno nacional o por la Fuerza Armada, porque de otra manera uno no se explica cómo ellos han llegado a instalaciones militares, han hecho sobrevuelos de drones. Fue comiquísimo porque, por ejemplo, en Rubio, cuando empezaron a sobrevolar los drones, era una cosa así como espectacular porque bueno, Rubio es un pueblo pequeño, pero no es tan pequeñito, ¿no? Mm, Y la gente le llamaba muchísimo la atención qué hacían los drones sobrevolando Rubio. Bueno, no sabemos a estas alturas qué hacían, pero algo hacían. Y lo que sí sé, lo supe por militares del fuerte de la instalación esta militar, es que no se supo qué realmente estaban haciendo los rusos ahí, porque no le permitieron a ningún militar de esa instalación tener acceso, ni siquiera acercarse, para saber wow. qué tipo de equipos estaban manejando. Sí, eso que tú registras me lo han informado en otros lugares también. Y los iraníes, que el mismo No, Monseñor Mario Moronta advirtió en una carta en el 2020, ¿no? sí, Del peligro de la avanzada. no, donde hay bastantes iraníes ahora es en la zona esa de Punto Fijo, cerca de todo esto que está manejando Tarek El Aissami, las instalaciones petroleras. En Ujú. ese caso ha sido evidentísimo que ellos están haciendo una cantidad de actividades también secretas, amparadas, digo yo, desde el punto de vista de la vagabundería, por el silencio que ha guardado la Fuerza Armada al respecto. Incluso sé que el jefe de la DGCIN y algunos jefes militares se han instalado durante mucho tiempo en esta zona y sin duda la razón de la presencia de los iraníes ahí, las actividades que hacen, pues la verdad es que no lo sé, porque eso es un secreto ahí como bien guardado. Pero Okay. hace poco, por cierto, y Bellice, no sé si recuerdas que detuvieron a un muchacho, a un fotógrafo, Sí, el claro. muchacho, bueno, ese muchacho fue un detalle interesante, ese muchacho cuando lo detienen, el muchacho estaba tomando fotografías, pero lo detienen porque estaba sobrevolando un dron, Ajá. pero él había pedido permiso para sobrevolar el dron. El problema radica en que ese muchacho creo que había estudiado o había estado en Colombia y cuando él sobrevuela esa zona, en realidad el problema no es eh, otro, sino que el muchacho sobrevoló el sitio donde vive Tarek El Aissami, que es, Imagina. que es una urbanización que está cerca, allí cerquita, al frente ahí del centro refinador Paraguaná, en una zona que se llama Judibana, Ujú. en ese sitio. Bueno, fue simplemente por eso. Y ese muchacho está preso fundamentalmente porque su dron sobrevoló esa zona y Tarek El Aissami, que me imagino que tiene terror de que le ocurra un incidente cualquiera, o de que lo estén vigilando, porque hay precio por su cabeza, pues sencillamente mandaron preso a este No, y muchacho. además, a él lo cuidan los iraníes, su O seguridad está en sea, manos de los claro. iraníes. Y ahí hay mucho iraní en esa zona, ahí en ese sitio, pues desde que él está ahí. Sebastiana, gracias por compartir este rato con nosotros, muy nutritivo, muy ilustrativo y de verdad ha sido, yo creo que un gran apoyo tu trabajo periodístico, sobre todo en el área militar. Siempre hay que estar No, atento. muchas gracias a ti, de verdad. Y yo le quiero decir a tu audiencia que a este país hay que defenderlo y la verdadera manera de defenderlo no tiene que ver con ser chavista u opositor, tiene que ser con que nosotros amemos a nuestro país, que lo amemos de verdad y que sepamos que este país, más allá de las diferencias políticas, más allá de los gobernantes de turno, de los que vayan a ver en el futuro, es nuestro país y es el país de nuestros hijos. Muchas gracias y bellísimo. Un abrazo para ti y tu audiencia. Gracias, querida, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Quiero recordarles, lo he sacado por ahí por las redes, primero que la página es venezuelazonagris.com.